Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, me dispongo entonces a hacer la voluntad de Dios en este momento. Voy a tomar lectura en la carta a los Hebreos, el capítulo 11. Voy a leer el verso 23 hasta el verso 27, que a la letra dice: Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bien, mis hermanos, podemos mirar que en este precioso capítulo 11 de la carta a los Hebreos empieza con el título de la fe, y en sus primeros 2 versículos describe la fe, diciendo que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiero entonces en este momento resaltar las virtudes de este gran nombre de Dios, el cual se encuentra en esta lista de los grandes héroes de la fe. Aquí en este capítulo de la carta a los Hebreos podemos mirar, leyendo todo el capítulo, vemos que hay una lista, una preciosa lista donde encontramos a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sara, José y Moisés. Quiero resaltar entonces a este gran hombre, Moisés, un gran líder, un profeta, que liberó al pueblo de Dios de la mano del faraón a pesar de su debilidad. Un misionero llamado Hudson Taylor declaró: todos los gigantes de Dios fueron también personas débiles. Esto dijo este hombre, Hudson Taylor. Todos los gigantes de Dios fueron también personas débiles. Podemos notar entonces que la debilidad de Moisés era su temperamento o su carácter fuerte, el cual le condujo en un momento a matar a un egipcio. Por este carácter llegó a matar a un egipcio. Por su carácter también llegó a golpear una roca cuando se suponía que debiera hablarle a la roca. Él se dejó llevar en su momento por de pronto la aflicción que estaba pasando, la opresión, el estrés, si me permiten ocupar esta palabra, que tenía frente al pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo que se quejaba todo el tiempo. Todo esto le llevó a él a desobedecer, y guiado por su carácter, dice que golpeó la roca cuando debía hablarle, cuando el mandato era que le hablara a la roca para que brotara el agua. Este hombre, vemos entonces que su gran debilidad era su carácter, su temperamento. Entonces golpea la roca. También vemos que en su carácter y temperamento, cuando baja del monte Sinaí, rompe las tablas de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Vemos entonces que la debilidad de este gran hombre de Dios, aparte de ser física como lo era, que era tardo para hablar, también era emocional. Su gran debilidad era su carácter, su fuerte temperamento. Pero Dios, vemos entonces que Dios, con todas estas, con todo y esta debilidad que él tenía, con la grandeza de su debilidad que tenía Moisés, Dios lo transforma, y podemos ver que Dios hace de él el hombre más humilde de la tierra.
Veamos entonces lo que nos dice en Éxodo 33, capítulo 33, el verso 9 al 11. Y dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me llama mucho la atención cuando dice el verso 11 del capítulo 33 de Éxodo: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Precioso verso donde nos dice que Moisés tenía una relación íntima con Dios. Cuando entraba al tabernáculo dice que hablaba cara a cara. Y al decir cara a cara, esto no significa en un sentido literal, sino en un sentido figurativo. Hablar cara a cara con Dios esto es decir que Moisés hablaba con Dios con total sinceridad. Que Moisés entraba en intimidad con Dios, en la misma presencia de Dios, de una forma especial, a tal punto de que hablaban como dos íntimos amigos. Vemos entonces que esta relación entre Dios y Moisés era tan íntima que esto hacía que la fe de Moisés a Dios fuera una fe firme, una fe inquebrantable, y que a pesar de toda esa debilidad, de ese carácter y tal vez de su tardo para hablar, de su tartamudez, perdónenme la expresión, que con todas esas debilidades que tenía este hombre lograba entrar a la presencia de Dios y entrar en tanta intimidad con Dios, que hablar al Señor con tanta sinceridad, que esto hacía que la fe de este hombre fuera grande. Podemos entender entonces que el secreto de la fe de Moisés era que conocía personalmente a Dios. Es decir, Moisés salía de la presencia de Dios y desde ese momento él salía a enfrentarse con cualquier tarea que se le presentara en el día, en su diario vivir. Qué precioso, ¿verdad? Se dice que antes de una gran batalla, Napoleón quedaba solo en su tienda. Napoleón mandaba a buscar a sus comandantes y cada uno iba entrando. Uno a uno entraban a verse con Napoleón, y entonces él no les decía ni una sola palabra. Napoleón lo único que hacía era mirar a los ojos y les daba la mano a sus comandantes, les daba la mano, y ellos salían de allí, de la presencia de Napoleón. Se dice que ellos salían dispuestos a morir, a darla toda, a pelear, a darla toda por su mayor. Por lo general, a Napoleón le amaban estos comandantes, y por esta razón ellos salían de allí a ojos cerrados a defender su nación. Podemos entonces compararlo, esto era lo que pasaba con Moisés y Dios. Moisés tenía la fe que tenía porque conocía a Dios como solo Moisés le conocía. Mis hermanos, cuando salimos de la presencia de Dios, no hay nada que nos pueda vencer. Nuestro fracaso y nuestro miedo se deben a menudo porque a veces tratamos de hacer las cosas solos o con nuestras propias fuerzas.
Pero el secreto de una vida victoriosa es estar cara a cara con Dios antes de estar cara a cara con los hombres. Antes de ir a darle la cara a la situación, antes de ir a darle la cara al problema, antes de ir a darle la cara a la dificultad, debemos estar primero, así como Moisés, cara a cara, en intimidad con Dios. Cuando logramos estar cara a cara con nuestro Dios, cuando estamos en la presencia del Señor constantemente, todo el tiempo, logramos confrontar los desafíos y los retos diarios con una fe, con optimismo, porque entonces es allí donde entendemos que las situaciones, que las dificultades, que toda esta dificultad que se nos presente a lo largo de la vida son una escuela que nos prepara para algo más grande en el reino de Dios. Cuando conocemos a Dios, cuando estamos en su presencia, conocemos más a Dios de una manera tan fuerte, tan firme, que nuestra fe hacia Él se vuelve inquebrantable. Y es allí que podemos ser como Moisés en el momento que dice que se sostuvo como viendo al invisible. Yo me gozo leyendo este capítulo completo de la carta a los Hebreos, y aquí en el verso 33 donde dice, después de haber citado toda esta cantidad de héroes, de hombres valientes, hombres de fe, dice en el verso 33 que por fe conquistaron reinos. Hombres que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas. Escúchenme bien. La preciosa palabra de Dios dice, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y cuando habla aquí, cuando me dice allí que sacaron fuerzas de debilidad, por eso tomé a resaltar este hombre como Moisés. Todos estos hombres tuvieron sus debilidades, pero de estas debilidades ellos sacaron su fuerza. Podemos notar a muchos hombres, grandes hombres de la fe, cuya debilidad era grande, pero Dios transformó esta debilidad en su fuerza. Por ejemplo, la debilidad de Gedeón, se dice que era su baja autoestima y su inseguridad profunda, pero sin embargo Dios lo transformó en un hombre poderoso y de valor. La debilidad de Abraham era el temor, no una sino 2 veces para protegerse. Dijo que su esposa era su hermana, pero Dios transformó a Abraham en el padre de todos los que creen. Impulsivo, de voluntad débil, Pedro se convirtió en una roca. David, el adúltero, se convirtió en un hombre conforme al corazón de Dios. Y Juan, uno de los arrogantes, llamado hijos del trueno, se convirtió en el apóstol amado. Querido hermano, Dios quiere tomar tu debilidad más grande y transformarla en tu fuerza. Recordemos que el mismo apóstol Pablo, un gran hombre de Dios, él también tenía su debilidad. Y cuando oró al Señor que lo librara de su debilidad, recibió esta respuesta: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué hermoso, mi hermano, que como todos estos hombres ya mencionados, podamos también nosotros sacar fuerza de la debilidad. Y como Moisés, ahí en la intimidad, podamos entonces estar cara a cara con Dios, diariamente vivir en la presencia de Dios, tener una relación tan íntima con Dios que nos permita amarle con todo nuestro ser y darlo todo, estar dispuesto a darlo todo por Dios, a creerle con una fe inquebrantable, una fe que nos lleve a hacer grandes cosas para Dios y por Dios.
como Moisés, podamos nosotros sostenernos en estos últimos tiempos tan duros, que podamos sostenernos como Moisés, viendo al invisible. Siendo así entonces unos jóvenes firmes y fieles, esperando con una fe grande a nuestro Dios, en medio de estos tiempos difíciles, tiempos que jamás pensamos vivir. Tal vez al inicio de este tiempo, de esta pandemia, de todo esto, al inicio nos sentimos como más temerosos, más emotivos, más sensibles. Y entonces al principio, al inicio de esto, muchos nos metimos más en oración y en la búsqueda de Dios. Pero vemos cómo van pasando los días y los meses han pasado, y entonces entramos en un conformismo, y ya algunos entraron a sus labores, y todo pareciera estar entrando a la normalidad. Pero recordemos que Dios ha permitido todo esto para forjarnos. Dios ha permitido todo esto para hacer de nosotros los que verdaderamente esperan al Señor. Hoy quiero dejar esta pregunta: ¿cuál es tu fuerza? Y quiero responderla personalmente. Mi fuerza es la fe inquebrantable que consigo cuando estoy de continuo en la presencia de Dios. Mi hermano, el Señor quiere que le busquemos más, que le busquemos con total sinceridad, que hablemos con Él en la intimidad, que nos dejemos de todas nuestras apariencias y reconozcamos que solo en Él tenemos la fuerza para mantener esta gloriosa esperanza viva dentro de nosotros, esta gloriosa esperanza de que pronto le veremos tal cual como Él es. Maranata, mis hermanos, Jesucristo viene pronto, su venida está muy pronto. Es tiempo de buscar más de Dios, de acercarnos a Dios realmente, de dejar los complejos, de tomar todas esas debilidades y transformarlas por el Señor, que sean transformadas en nuestras fuerzas. Tomemos fuerza y sigamos avanzando. Hagamos todo para servir al Señor, démosla toda por Él, amémosle con todo nuestro ser y sirvámosle como nunca lo hemos hecho, porque su venida está muy cerca. En el nombre del Señor Jesucristo les dejo este sencillo mensaje con todo mi corazón, deseando en el nombre de Jesús que puedan haber sido tocadas sus vidas, tocadas muchas vidas, y que el Señor nos ayude a cumplir su gloriosa palabra en nuestro diario vivir. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo fraternal para todos ustedes. Maranata, Jesucristo viene pronto.